Quisiera que evitáramos un error al estudiar la filosofía de la naturaleza, un error que ocurre con demasiada frecuencia en los que comienzan a estudiarla y que con el paso del tiempo los lleva a perder el interés o a quedarse solamente como con una lista de conceptos aprendidos como de memoria, pero sin lograr una verdadera penetración en el sentido de lo que es la filosofía de la naturaleza misma. Como que se quedan con un esqueleto de definiciones aprendidas de memoria, pero un esqueleto como sin carne o peor, sin alma. Entonces propongo que para introducirnos en la filosofía de la naturaleza nos tratemos de meter primero en su atmósfera, respirar como su aire para así poder de alguna manera identificarla y distinguirla lo más que podamos, con la mayor claridad posible, distinguirla de las ciencias que hoy en día se ocupan del estudio de la naturaleza, del universo, el universo en su conjunto o alguna de sus partes o características. ¿Y por qué lo anterior? Porque es que he visto que muchas veces cuando la filosofía de la naturaleza se reduce a memorizar las famosísimas definiciones propias del hilemorfismo aristotélico, forma sustancial, materia prima, la teoría de las cuatro causas, formal, material, eficiente, final, y ya está, hasta ahí, se corre entonces el riesgo, si nos quedamos con eso, de que más adelante no se les encuentra ya mucho sentido a esas definiciones cuando se tiene enfrente el conjunto imponente, claro que sí, imponente, de las ciencias actuales, la física, la química, la astronomía, la biología, con todas sus ramas, con todas sus subespecialidades, aquellas han dado origen. Se habla, por ejemplo, de biología molecular, química genética, física cuántica, etc. Claro, el estudiante que se apresuró a memorizar un par de conceptos y con eso cree que conoce la filosofía de la naturaleza, se enfrenta entonces luego a una masa inmensa de conocimientos que las ciencias actuales producen cada día, y eso sumado a los avances técnicos cada vez más asombrosos, y entonces ese apresurado estudiante puede caer en el desánimo y pensar, ¿qué valor tiene todo eso de formas y accidentes y sustancias y materias primas si lo comparo con esa maravilla que es, por ejemplo, la física moderna, cada día más asombrosa en su descripción de los fenómenos naturales, cada día más precisa en sus mediciones, cada día más fecunda en sus aplicaciones tecnológicas? Al lado de todo eso pareciera que el viejo Aristóteles queda como superado, como que se queda atrás, como que debemos más bien relegar el aristotelismo, el hilemorfismo aristotélico al museo de las antigüedades que no tienen ya ninguna importancia, más allá de ser simplemente un recuerdo de épocas atrasadas y ya decadentes. Entonces, creo yo que conviene primero empaparnos del ambiente, de la atmósfera de la filosofía de la naturaleza, captar su identidad, su especificidad, para que luego, al trabajar, al utilizar los principales conceptos que la filosofía de la naturaleza nos da como herencia, les encontremos sentido, estemos en condiciones de confrontarlos, de integrarlos con los aportes más actuales de las ciencias que estudian la naturaleza en nuestros días. Bien, entonces lo primero que habría que decir es que la filosofía de la naturaleza fue la primera disciplina filosófica inventada por los griegos. Los griegos inventaron la filosofía de la naturaleza. Los griegos inventaron la mayoría de las disciplinas científicas y las que no inventaron las mejoraron y las llevaron al nivel de ser verdaderas ciencias.
Particularmente se les atribuye, sobre todo con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, se les atribuye la invención o el perfeccionamiento de la metafísica, de la lógica, de la ética, la epistemología, la filosofía de la naturaleza, que ellos no llamaban con ese nombre, sino que simplemente le decían física, de una palabra griega, physis, que significa precisamente naturaleza. De hecho, así, Física se llama una de las obras, uno de los libros de Aristóteles. ¿Qué pretendían con esa disciplina? ¿Qué estudiaban con esa disciplina? O más técnicamente, ¿cuál era el sujeto de estudio de esa ciencia? Los griegos fueron grandes observadores, tuvieron el don de la observación, pero no solo observaban y ya, sino que además, y más importante todavía, se cuestionaban, se preguntaban por aquello que observaban, fuera el hombre o la sociedad o los astros, todo a su alrededor lo inspeccionaban con curiosidad y trataban de buscar el porqué detrás de todo eso que estaba ahí ante ellos. Podríamos decir, tal vez exagerando un poco, que el científico moderno busca describir las cosas para controlarlas y aplicarlas luego técnicamente. Busca entonces describir para controlar y aplicar. El griego buscaba explicar para comprender y para contemplar la naturaleza. Una de las cosas que los griegos observaron desde un principio y que constituyó su primer motivo de curiosidad fue el universo circundante, la naturaleza toda que tenían ante sus ojos, las montañas, los mares, los ríos, los animales, las plantas, la luna, el sol, los astros, todos, las estrellas, todo les causaba curiosidad. A propósito de todo eso, no solo querían saber qué era o qué nombre debían ponerle a cada cosa, sino sobre todas las cosas les interesaba, y esto fue su característica especial, la peculiaridad del espíritu griego, les interesaba la causa, el por qué eran como eran, por qué el sol es como es, por qué hace lo que hace, por qué los astros son como son y hacen lo que hacen, las plantas igual, los animales, todo. Es la curiosidad que funda, o la curiosidad que es la raíz del verdadero espíritu filosófico, porque el filósofo se pregunta por las causas, y entre más profundas mejor, y entre más altas mejor, y entre más primeras mejor, y entre más universales muchísimo mejor. Entonces, tenemos al hombre griego admirado, curioso e interesado por todo lo que ocurre a su alrededor, e interesado sobre todo por conocer la causa de todo eso, el porqué. Ese fue el nacimiento de la filosofía de la naturaleza, y lo que marcó una diferencia respecto de los intentos anteriores que se habían hecho en otras civilizaciones por enfrentarse a la comprensión de los fenómenos naturales. Pues estos intentos de civilizaciones anteriores a los griegos o contemporáneos con los griegos o habían caído en el mito o habían permanecido en unas fases rudimentarias, básicas del saber, y no se habían podido constituir en verdaderas ciencias con sujeto, lógica, método específico, etc. Cosa que sí alcanzaron los griegos. Ahora bien, alguno de ustedes podrá decirme, bueno, Leonardo, está bien, tienen los griegos curiosidad, buena disposición, interés en conocer, etc. Pero no tienen instrumentos de observación, no tienen matemáticas avanzadas, no hacen experimentos, laboratorios, no tienen microscopios, etc. Entonces, ¿qué tanto podían hacer los griegos? Con todo y sus buenas disposiciones y curiosidad. Bien, pues esta pregunta de qué tanto podían hacer los griegos, de qué manera podían ellos responder a esas preguntas que se hacían, nos va a permitir analizar lo que constituye lo específico de la filosofía de la naturaleza frente a las ciencias que conocemos todos hoy en día, las ciencias actuales. Como ustedes saben bien, algo puede ser estudiado desde distintos puntos de vista. Es decir, una misma realidad, una misma cosa, puede ser objeto de distintas ciencias. Por ejemplo, el hombre lo puede estudiar la biología,
la historia, la antropología, la psicología, la anatomía, la sociología, etc. Y seguramente todas esas disciplinas nos van a decir sobre el hombre cosas seguramente ciertas o aproximadamente ciertas, aunque no siempre, y también muchas veces cosas interesantes. Y ninguna de ellas va a repetir lo que digan las otras, sino que se ocupará de aspectos distintos. Pongamos entonces un ejemplo. Supongamos que Pedrito emprende un viaje entre Bucaramanga y Barichara. Son dos ciudades de mi hermosa Colombia, ambas muy lindas, por cierto. Si le preguntamos al físico actual, ¿qué nos puede decir sobre ese viaje? Quizá nos podrá calcular la distancia recorrida, la velocidad empleada, el tiempo requerido para completar el trayecto. Nos dirá si se ha tratado de un movimiento con aceleración constante, en sentido recto o curvo, etc. No sé, muchas cosas de este tipo y nada más. Todo lo que el físico nos diga sobre el viaje de Pedro y que se salga de ese tipo de aspectos nos lo dirá ya no en cuanto físico, sino en cuanto a otra cosa. Por ejemplo, si opina que ese viaje de Pedro es un viaje inútil, entonces ahí ya no nos está hablando como físico, con la autoridad que le da la física, sino como persona particular con alguna opinión. Y el biólogo, ¿qué nos puede decir el biólogo del viaje de Pedrito? Pues el biólogo de pronto nos podría explicar el esfuerzo muscular de Pedrito para realizar el viaje, si lo hace a pie, por ejemplo, el gasto de energía, de glucosa, los nutrientes necesarios para realizar la caminata, los riesgos del sol, la temperatura corporal, la importancia de la hidratación, etc. Cosas de ese tipo. Y al igual que con el físico, todo lo que el biólogo nos diga por fuera de esos parámetros será dicho ya no como biólogo, sino como cualquier otra cosa. Ahora bien, el filósofo de la naturaleza, ¿qué diría el filósofo de la naturaleza sobre el desplazamiento de Pedrito hacia Barichara? Ahí está el quid, el meollo de la cuestión. Vamos a poner esa pregunta en espera, como entre paréntesis, y antes de responderla, permítanme ustedes que les cuente otra cosa. Ante el espectáculo de la naturaleza, al griego le llamaron la atención dos cosas. La multiplicidad, es decir, que fueran muchas cosas, y el cambio. El griego se maravilló de la existencia de tantas cosas, unas tan distintas a otras, y al mismo tiempo le llamó la atención que todas esas cosas, al parecer, no tenían ninguna estabilidad, ninguna permanencia, sino que todas estaban hoy y mañana ya no, morían o se desintegraban o cambiaban. Hoy eran de cierta forma y mañana de otra, hoy no estaban, mañana sí. Todo a su alrededor parecía sometido a esa ley de cambio permanente. Parecía que lo único permanente era el cambio. Todo era para luego dejar de ser. Todo estaba en un permanente movimiento, en un permanente ser y dejar de ser. Entonces el griego se preguntaba si a lo mejor detrás de todo eso no existía algo que diera razón de todo ese estado de cosas, algo que explicara ese flujo permanente, ese cambio permanente, algo que sustentara la inestabilidad que parecía que reinaba por todas partes. Y de ahí les surgió la idea de buscar el principio de todo, el arjé, como decían ellos, algo que explicara, diera razón y fundamento a la multiplicidad de las cosas y al mismo tiempo a sus transformaciones, a sus cambios. En términos técnicos, lo anterior se puede decir de la siguiente forma. Los griegos se dieron cuenta, advirtieron la distinción entre lo necesario y lo contingente, lo permanente y lo cambiante, lo múltiple y lo uno. En el siguiente video vamos a ver un poco más sobre estos descubrimientos de los griegos, sobre todo sobre el tema de lo necesario y lo contingente y cómo todo eso se relaciona con la pregunta que le hicimos arriba al filósofo de la naturaleza sobre el viaje de Pedrito a Barichara. Todo eso nos va a permitir irnos adentrando cada vez mejor en el sentido de la filosofía de la naturaleza.